A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Gracias por acompañarnos una vez más. Le decimos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Les decimos Clever Herrera, César Ulloa y Patricio Aro Ayerbe, su servidor. En esta semana vamos a decir nosotros las cosas como son y las cosas relacionadas con la cesación del Consejo Nacional Electoral. Para tratar de este tema hemos invitado a la matemática Anabel Chacón. Anabel Chacón es una especialista en el tema y además es catedrática universitaria. Anabel, bienvenida a decir las cosas como son. Gracias, Patricia. El Consejo Nacional Electoral ha sido cesado en sus funciones. Se siguió el debido proceso, fue legítimo y legal la destitución o la cesación de este consejo. Lo diremos con César Ulloa, Clever Herrera y Anabel. Bueno, es que alrededor de este tema se puso en discusión varios aspectos sobre la base de la metodología que escogió el Consejo de Participación, que son indicadores que desde Naciones Unidas se motivaron, por ejemplo, para analizar la legitimidad de origen de quienes estaban ocupando los cargos de vocales en el Consejo Nacional Electoral. Y uno de los primeros hallazgos, sin desmerecer las 50 denuncias que organizaciones ciudadanas presentaron contra el CNE, es que ninguna de las personas que estaba en el Consejo Nacional Electoral tiene experticia, no hay una trayectoria profesional y no vienen de un mundo en el que pueda validar la garantía de un proceso electoral. Pero también, aparte de esa trayectoria, se analiza la legitimidad de las autoridades que eligieron a los nuevos consejeros, es decir, aquellas autoridades que formaron parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde estaba la señora Juana Miranda, el señor Fernando Cedeño, el consejero Luis Pachala, la señora Mónica Vanegas, entre otros. Y de ahí que efectivamente se hace un estudio donde se establecen que estos funcionarios tenían nexos y cierto nivel de dependencia con el gobierno central, y que de ahí su evaluación no fue de lo más objetiva y de lo más certera para seleccionar a los consejeros del CNE. Bueno, no solo eso, también hay el clamor popular, ¿no? Que había la desconfianza, no era una institución que gozaba de la confianza ni había mostrado transparencia, ¿no? Hubo mucha insatisfacción en las últimas elecciones y eso también es un acápite que estaba considerado en la evaluación. El Consejo Nacional Electoral en tiempos del Correato realmente ha sido la institución que mayor desconfianza generó en el país. Generó tanta desconfianza que se dudaron de los procesos electorales y el presidente recibió una condecoración por estos procesos cuestionados que dio deslegitimación a la democracia y a los resultados de sus procesos. Entonces, eso obedeció a que esté en el lugar de cuestionamiento de la ciudadanía y de lugar también a la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Una democracia saludable no solo es aquella en la que se hace elecciones, sino que las elecciones deben ser limpias, transparentes, competitivas, universales, secretas, con veeduría nacional e internacional, pero sobre todo que garantice que los procesos y los procedimientos sean rigurosamente técnicos, es decir, el Consejo Nacional Electoral, aun cuando es una institución del sistema político, sin embargo, debe estar sustentada, fundamentada por un gran componente técnico, y creo que eso es lo que la ciudadanía quiere en este interín, en donde todavía no se resuelve la fórmula desde la cual se va a llevar a la transición a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero a mí me parece que hay que tener claro algunos hechos, ¿no?
El primero es que los funcionarios que acaban de ser cesados del Consejo Nacional Electoral han tratado de establecer una idea en la opinión pública, es decir, que si ellos son deslegitimados o si fueron deslegitimados en el proceso de evaluación, todas sus actuaciones tampoco serían legítimas. Y de ahí que la elección del Consejo de Participación Transitorio también sería ilegítima y por tanto sus decisiones también. Parece descabellada esa idea, ¿no es cierto? Y eso hay que dejar claro en la ciudadanía, que no va por ahí, es una medida desesperada por tratar de aferrarse al cargo, a sabiendas de que la evaluación no fue de lo mejor para ellos. Y efectivamente el otro punto de vista tiene que ver con qué es lo que viene de aquí para adelante. Es determinante estos días para saber cuál es el nuevo Consejo Transitorio y de ahí cómo se llevará adelante el proceso para elegir el nuevo Consejo Definitivo. En estas circunstancias, ¿hay legitimidad o hay ilegitimidad en la calificación, en la evaluación y en la destitución de este Consejo? Debemos recordar también que hay intereses, no solamente es el aferrarse al cargo, sino también hay intereses que defender. En esta semana el presidente Moreno se encuentra en Inglaterra, en Londres concretamente, y ya la prensa internacional está diciendo que Julian Assange, el huésped incómodo de nuestra embajada, sería sacado de la embajada. Por lo tanto, potencialmente se podría decir lo que él conocería y son los resultados de los procesos electorales que manejó precisamente este Consejo. Pero la Cancillería acaba de hacer un pronunciamiento, en el sentido de que no se va a tratar ningún tema del caso Assange ni en el Reino Unido ni en España. Pero la prensa internacional pero está la recogiendo publicación eso. oficial de la Cancillería del Ecuador Veamos dice que no qué se tomará sucede, asunto ¿no? para estos temas. Bueno, creo que ese tema sería inevitable, ¿no? Si el presidente está en Londres, creo que sería un tema inevitable. Pero volviendo al asunto del Consejo Nacional Electoral, es obvio que no se puede deslegitimizar todas las decisiones que se han tomado, porque sería un caos, ¿no? Tenemos que tener un punto de partida y lo que cabe recordar es que, por ejemplo, una empresa estadística como ese datos que dio sus validaciones de los resultados electorales y que contradecían lo que el Consejo Electoral publicaba, fue absuelta. Fue absuelta por la acusación de haber falsificado, de haber forjado documentos, de haber manipulado resultados. Fue absuelta. Y cabe indicar que esa empresa nunca ha tenido errores en las elecciones anteriores. Entonces, son cosas que dejan en la duda, ¿no? Porque si la empresa Cedatos está siendo declarada inocente, quiere decir que la proclamación, los anuncios que hizo, eran válidos. Pero desgraciadamente estamos en un punto en donde de alguna forma tenemos que partir. Ahora, a mí me parece importante, Anabel, Patricio y Clever, que nosotros deberíamos como analizar cuál deberían ser los perfiles en términos de rigurosidad, de experticia, de profesionalismo de las personas que deben estar encargadas. Porque si la salida o la apuesta a la transición en términos democráticos es que exista un encargo temporal, entonces este encargo, a mi modo de ver, debería tomar en consideración a personas que no necesariamente por ser notables o por tener una vida intachable sean las llamadas a la rectoría del sistema electoral, sino que yo creo que debería tener un perfil de gente con ciertas experticias. Es decir, no se puede pensar que en ese consejo no esté alguien, por ejemplo, que conozca de matemática, de estadística, de sistema de partidos, de sistema electoral, de democracia. Antes de diseñar el perfil o de recomendar el perfil, a mí me gustaría topar primero si es que hubo el debido proceso para el análisis, la evaluación y la destitución de este consejo. Personalmente creo que los plazos se cumplieron dentro del debido proceso, se hizo una evaluación muy exhaustiva de todo el consejo y de su actuación sobre los parámetros establecidos, sobre los 5 parámetros que ha venido realizando la evaluación el Consejo de Participación Ciudadana. Se han dado los plazos y la impugnación necesaria también por la ciudadanía y también por los propios consejeros descalificados. Yo creo que debemos tener presente el hecho de que el Consejo Electoral Transitorio, según lo que han dicho varios consejeros en los medios de comunicación en estos días, no durará más allá de 45 o 60 días. Es decir, ese Consejo Transitorio primero va a tener funciones limitadas y va a tener funciones específicas, digamos, que se los puede hacer durante esos 60 días.
Y de ahí que es necesario también que haya personas que conozcan cuál es la realidad actual del Consejo Nacional Electoral, para de ahí establecer un plan de trabajo básico para cumplir en estos 2 meses o más, no sé, que pueda durar su encargo, su periodo de transición. A mí me parece que es lo correcto que haya un consejo transitorio, porque el consejo electoral definitivo tiene que quedar libre de cualquier sombra, de cualquier duda, y tiene que corresponder a un proceso de selección de méritos, quizás de oposición, para que sea gente idónea. Porque no valdría la pena que se elija un Consejo Nacional Electoral definitivo al apuro, donde ya comience con una duda, con una sombra. Al contrario, yo creo que el hecho de que haya un transitorio sería un catalizador para que permita el nombramiento por méritos del definitivo. Ahora, indudablemente, el haber dado paso a una consulta donde la ciudadanía, por voluntad expresa, decidió darle atribuciones y facultades a un Consejo de Participación Transitorio para que evalúe, cese y destituya. Sin embargo, tampoco creo que eso significa que esto termine siendo un escarceo o una medición, una correlación de fuerzas, en donde prácticamente distintas organizaciones de orden político están peleándose esos cargos. Yo creo que este consejo que ha actuado, y además que tiene una gran legitimidad, está en una etapa de prueba, de fuego, diría yo, porque la gente va a mirar con mucha cautela quiénes, si es la figura de encargar, quiénes van a conformar esas 5 vocalías. En algún momento en este espacio recomendamos que sea gente que tiene experiencia en este trabajo, quizás funcionarios de carrera del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay por lo menos 3 versiones de lo que sería este reemplazo al Consejo Nacional Electoral cesado. La una es la designación de un administrador temporal, es decir, de una persona que permanezca en el encargo durante 6 semanas aproximadamente, hasta llamar al concurso y designar el consejo definitivo. Otro es un consejo transitorio que, como decía Anabel, estaría a los 2-3 meses en el encargo para llamar a un definitivo, y otro simplemente designar un definitivo. Pero esta situación involucra serias consecuencias porque estamos en puertas de un proceso electoral. El 19 de marzo nosotros tenemos las elecciones de alcaldes y concejales y consejeros y prefectos en todo el país. Eso, de alguna manera, involucraría también ciertas dificultades para la realización de este proceso electoral. De ahí que es necesario que cualquier resolución que tome el Consejo de Participación Transitorio mire esos tiempos, mire las actividades previas a realizar antes de llegar a las jornadas electorales de marzo, mire las actividades que tienen que realizarse en torno a sanear esa institución que hoy es el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? Cualquier resolución que tome el Consejo de Participación respecto a las 3 alternativas que tú has dado, Patricio, tiene que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? No puede designarse solamente con el afán de cumplir un proceso, digamos. Yo creo que en realidad no se trata solo de cumplir un proceso, como dice Clever, porque hay que ver que más que la maquinaria electoral que ya estaría caminando para este proceso de marzo del próximo año, es todo el sistema el que tiene que ser revisado. Tiene que haber una auditoría del personal que trabaja ahí. Correcto. Tiene que haber una auditoría de los gastos financieros que se han producido, y sobre todo, sobre esa base que es el inicio, tiene que haber un cambio en todo el proceso en sí, porque el proceso como tal es muy complicado y es incoherente. Es incoherente en el sentido que se use un método para calcular una cosa y otro método para calcular otra cosa. Entonces, eso es parte del alma en sí de todo el proceso electoral, además de que tiene que ir con una reforma legislativa. Ahora, indudablemente, como manifiestas, Anabel, hay una serie de revisiones a una ley orgánica, que es el Código de la Democracia, en el sentido de establecer ciertos elementos que le podrían dar al sistema electoral ecuatoriano oxígeno. A mí me parece que esto de, por ejemplo, la definición de las circunscripciones
fue arbitrario, no hubo una claridad muy técnica de por qué se lo hizo en Pichincha, Guayas y Manabí. El tener un método de conversión de votos a escaños bajo una modalidad de distrito nacional, otras provinciales, no tiene sentido. La otra que también siempre ha dejado duda es por qué, después de haber hecho tantas consultorías con empresas que se comprometieron en entregar los resultados inmediatamente después del procesamiento y el conteo, no se lo hizo. Nosotros hemos visto en los últimos países donde hubo elecciones que se conocen inmediatamente los resultados, por más que exista un margen muy apretado. Acá se contrataron, incluso alguna universidad se prestó para validar un proceso electoral que es tremendo. Entonces yo creo que aquí hay varias cosas que a futuro se deberían ir discutiendo en el ámbito legislativo. Dentro de ese proceso, también es importante que, ya lo decía Anabel, no solamente se haga una fiscalización, porque hay actos serios de indicios, digamos, ¿no? Bueno, de indicios serios de que se metió la mano, no solamente en la justicia, sino también en el sistema electoral. Entonces se alteraron resultados, las elecciones y el proceso de las 11 elecciones ganadas por la Revolución Ciudadana tienen serios indicios de ser fraudulentas. Entonces eso debe ser fiscalizado y también en su momento, si fuera el caso, deben ser judicializados y sancionados. Bien fuerte esa apreciación. Sin embargo, yo coincido en la última parte de tu exposición. Yo creo que hace falta precisamente para devolver la confianza de la ciudadanía en el Consejo Nacional Electoral, para robustecer la democracia, hacer una auditoría integral a todo lo que significa el Consejo Nacional Electoral, precisamente al rendimiento de sus funcionarios, a las declaraciones de bienes, a las declaraciones patrimoniales de todos los que han ocupado cargos jerárquicos superiores de ahí, a una evaluación integral al sistema informático. Es necesario ver si el número de empleados que ahora tiene el Consejo Nacional Electoral, que casi ha triplicado de cuando inició el gobierno de la Revolución Ciudadana, son válidos, son necesarios, qué funciones cumplen. Es decir, lo que tú decías, Anabel, una valoración integral del Consejo Nacional Electoral y de sus actuaciones. Integral quiere decir también la evaluación de los procesos electorales. Integral. Yo estoy de acuerdo con eso, y precisamente uno de los problemas que tiene el país, y no necesariamente en el Consejo Nacional Electoral con exclusividad, es que no hay una judicialización ni penalización de los funcionarios, porque si sea por negligencia o sea por motivos ajenos no se han cumplido las funciones a cabalidad, tiene que haber una sanción. Y aquí estamos en un estado de impunidad en donde como ciudadanos todavía no nos sentimos satisfechos y están en deuda, ¿no? Precisamente también quería mencionar lo que dijo César, es tremendamente drástico y habla muy mal del Consejo Nacional Electoral que se necesite de una universidad para que avalice resultados, cuando él por sí mismo debería ser capaz de contar con la aceptación ciudadana de su trabajo. Resultados que tuvieron seria duda en la ciudadanía y en los electores. Ahora, fíjate que eso ni siquiera sucedió en la segunda vuelta cuando se enfrentaron Kuczynski y Keiko Fujimori en Perú. Eso no sucedió pese al margen estrecho entre Scioli y Macri en Argentina. Es decir, acá pese a que hubo un margen que indudablemente llamaba la mesura, la serenidad, sin embargo, al no haber procesos y procedimientos lo suficientemente transparentes y rigurosos, hizo que la ciudadanía entre en una órbita de zozobra, en el sentido de que si alguien miraba un canal de televisión había un resultado y cambiaba a otro, había otro resultado. Eso es inédito porque desde la transición a la democracia no hubo un episodio de esas características. No hay un registro histórico que eso haya sucedido. Pero por otra parte, yo creo que esta auditoría, esta evaluación, debería hacerse hasta las últimas consecuencias. Es necesario luchar contra la corrupción, pero no es suficiente si existe impunidad. Luchamos, pero si no hay sanción, la impunidad genera un desencanto, una desafección por las cosas. Leonardo Morlino pone ciertos estamentos, ciertos parámetros para medir la calidad de la democracia. Ese estudio de Morlino en algún momento se incrementó uno y es la calidad de las instituciones, siendo el Consejo Nacional Electoral
la institución que maneja el proceso y los resultados, que se den estas cosas que sucedieron, es decir, en 3 canales diferentes, en 3 medios de comunicación, 3 resultados diferentes, quiere decir que una institución que no tuvo calidad disminuyó ostensiblemente la calidad de la democracia en el país, y más en tratándose de un proceso electoral. Ahí quiero mencionar un hecho particular, ¿no? Que hubo instantes en que la información que se proveía del Consejo Nacional Electoral sumaba más del 100%. Eso técnicamente, matemáticamente es imposible, pero los hubo, esos instantes existieron. Y no, eso habla mucho del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Yo creo que por responsabilidad debemos seguir hablando de indicios, más allá de que esa diferencia de resultados que se dieron en la segunda vuelta o entre canal y canal fueron reales. Yo creo que deberíamos de esperar, y ese debería ser un anhelo de la ciudadanía y de todos los ecuatorianos, es que haya una evaluación seria de los procesos realizados en el Consejo Nacional Electoral y que efectivamente lleguen hasta la judicialización, donde se ubiquen responsables, se les dé espacio para la defensa y sean sancionados acorde a los mismos. ¿Quiénes serían los responsables de hacer esa evaluación y esa fiscalización? El nuevo Consejo Nacional Electoral. Permanente. El nuevo Consejo Nacional Electoral, claro, sí. Pero no nos olvidemos que hay tareas pendientes que constan en el informe que trabajó el Departamento de Investigación a cargo de esta evaluación, y tiene que ver con el uso del fondo partidario, por ejemplo. Tiene que ver también con la eliminación del registro de algunas organizaciones políticas. Tiene que ver con esa arbitraria manera de negar el legítimo derecho de la ciudadanía para expresarse en democracia directa, como el caso de los Yasunidos. Tiene que ver también con las denuncias que se hicieron al Comité de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana por la violación de derechos civiles y políticos. Todo eso que está en el informe, que el informe se ha hecho público, tiene que ser investigado a cabalidad. O sea, no puede quedarse en el plano de la anécdota. Es decir, se hizo el informe, se evaluó, se cesó, se destituyó, y todos nos olvidamos cuando esté nombrado un consejo encargado. De ahí que resulta sospechosa esta última reunión, o dudosa más que sospechosa, dudosa la última decisión del Consejo Nacional Electoral, que se reúne en Guayaquil, ¿no es cierto? Y una de sus resoluciones, o la resolución principal, es la de transferir o aprobar el fondo partidario al movimiento Alianza País, más de $700,000 que van a las arcas del movimiento gubernamental. Uno de los jueces electorales está aceptando la evaluación y la destitución, sin embargo 4 se oponen radicalmente. ¿Por qué esa discusión, ese enfrentamiento al interior del propio seno del Consejo Nacional Electoral? Es decir, el momento que una persona acepta que hay la razón, que el Consejo de Transición de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio les destituye y les evalúa de esta manera y es aceptado por una persona, quiere decir que hay algo de verdad. Entonces no pueden apelar esa decisión legítimamente los consejeros que lo están haciendo. Patricio, si hablamos estadísticamente, habría el 50% de probabilidad de que sea cierto o que sea falso. Pero que ya exista un 50% de la probabilidad de que ese informe sea preciso, es una barbaridad. Es muy alta. Es una barbaridad. Entonces, nosotros debemos actuar más técnicamente, pero justamente, no impunidad. No impunidad. La impunidad lo que hace es generar una sociedad impávida, porque al no tener respuesta de las organizaciones que conforman el Estado de Derecho, busca procesar de otra forma que no es la adecuada a los conflictos. La evaluación que nosotros decíamos, tiene que evaluarse. Una evaluación justa y necesaria. De esta manera, con Clever Herrera, César Ulloa y Anabel Chacón y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. ¡Al pan pan! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.